Hola jóvenes, esta semana vamos a estar trabajando con el tema de optimización. Vamos a hablar de las ideas importantes que obviamente se evalúan también esta semana. Hay que estar al pendiente entonces del Classroom, de la actividad. Muy bien, voy a darle dos tipos de enfoques, uno gráfico y uno numérico. La idea de optimización proviene propiamente de lo que es la derivada geométrica. La derivada geométrica propiamente, a lo que yo le llamo derivada geométrica, es la derivada de una curva cualquiera en un punto. Vamos a suponer, tengo yo esta curva, que tengo aquí la función algebraica, y en este punto, al que voy a nombrar P1, si yo derivo la función y después evalúo este punto 1 en la función ya derivada, obviamente, lo que voy a calcular es la pendiente de la recta tangente. Es decir, que la derivada del ingreso con respecto al precio evaluada en el punto 1, pues es una pendiente de una recta tangente a la curva. Hay que recordar lo que es tangente. Un punto o una recta que toca en una curva de manera tangencial, es decir, nada más la toca en un punto. Es decir, que si yo trazo aquí una recta tangente, pues va a tener esta característica, ¿sí? Si yo evalúo en otro punto mi derivada, vamos a llamarlo aquí P subíndice 2, y hago lo mismo, la derivada del ingreso con respecto al precio evaluado en el punto E2 me va a dar otra pendiente, ¿sí? Una pendiente, una recta tangente o una curva. Si yo aquí hago el trazo, vamos a encontrar pues otra recta con otra pendiente, ¿sí? ¿Cómo es esta pendiente de esta recta con respecto a esta otra? Bueno, una está en crecimiento y la número 2 está en decrecimiento. Es decir, que esta pendiente va a ser positiva y esta otra es negativa. Es muy parecido a lo que está pasando ahorita con el coronavirus. Si ustedes entran a Google y ven en estadísticas el gráfico de crecimiento, se van a dar cuenta que está creciendo a inicios de abril y va creciendo exponencialmente, y ahorita, si se dan cuenta, la curva que nos indica ahí Google es una curva que tiene un crecimiento muy lento. Es decir, que esa curva, que la propagación del virus está alcanzando su punto máximo. Lo mismo sucede con esta curva. Al aproximarse cada vez más al punto más alto o al punto máximo, esa pendiente de esa recta va a ser positiva, pero pequeña, al punto en que en el punto más alto máximo, mi pendiente es igual a 0. Es decir, que la derivada como tal, al momento de aplicarla y evaluarla en un punto, lo que obtengo es una pendiente. Una pendiente que me dice qué tan rápido está creciendo la curva. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la derivada evaluada en un punto es la pendiente. Entonces, entre más grande sea y positiva, está creciendo muy rápido. Empieza a disminuir, es positiva, pero empieza a disminuir la cantidad, la pendiente es más chiquita, el crecimiento es más lento. Y después, cuando llega al punto máximo, pues esta pendiente es una recta horizontal. Esta recta tiene una pendiente igual a 0, lo que me indica que no está creciendo. A partir de un punto después de este punto máximo, empieza a transformarse esa pendiente. Esa pendiente se transforma a negativa. Conforme se va desplazando el precio, en este caso, sobre la curva, ¿verdad? Esa pendiente negativa empieza a crecer, ¿sí? Al punto en que va a ser muy grande, o próximo a infinito. Muy bien, sería esto. Ahora, vamos a ahora hacerlo. Bueno, ya hagan sus notas, ¿verdad? Y vamos a lo siguiente. Tengo yo mi función. Es una función polinomial. Entonces lo que van a hacer es recordar derivadas de
de funciones polinomiales, vamos a recordarles, la derivada de una constante, en este caso con respecto al precio, pues es igual a 0. ¿Sí? Lo voy a escribir de este lado, en vez de acá. Es decir, de este lado, la derivada del ingreso con respecto al precio, cuando estamos derivando una constante, sabemos que la derivada de esta constante pues es 0. Es decir, bueno, aquí no tenemos una constante, todos son variables porque tenemos p cuadrada y p. Vamos ahora con la siguiente fórmula que vamos a recordar. La derivada del ingreso con respecto al precio, con respecto a la misma variable, sabemos que es la unidad. Y la otra sería la, la conocen por la de la potencia, ahí no es x, pero debe ser p, estoy trabajando con la variable o la literal p. ¿Y qué sucede cuando yo derivo esta función? Pues ya saben que el exponente baja, escribo la variable y n-1. Obviamente esta función está formada por diferentes funciones porque es una función polinómica o funciones más sencillas. Entonces, propiamente sería conveniente igual hablar, ¿verdad?, de pues una propiedad de una derivada, de las derivadas con respecto a la suma o resta de funciones. Y simplemente nos dice esta propiedad que la derivada con respecto al precio, vamos a ponerle aquí, la derivada de esta función, que es una suma o resta, pues es simplemente la derivada de la primera función f y la derivada de la segunda función, y dependiendo del signo que tengamos, pues sumamos o restamos. En este caso es positivo, estamos haciendo una adición, entonces lo indicamos, ¿no? Lo que se puede sumar, se suma, y lo que no, no lo dejamos. Recuerden, reducción por términos semejantes. Ok, estas son entonces las fórmulas, 3 fórmulas y una propiedad que vamos a estar utilizando para este tema. Entonces, para que lo anoten y lo tengan a la mano. Bien, regresando aquí al problema. Entonces lo que vamos a hacer es derivar el ingreso con respecto al precio. Aplicando la propiedad 1, esta que tenemos aquí, ahí indico el signo. Recuerden que los signos los puedo indicar fuera del operador derivada, inclusive también la constante, es decir, puedo poner menos 50 fuera del operador derivada, no hay problema, y solamente me enfoco en la variable. Lo mismo sucede con la siguiente función. Ponemos el 500 afuera y nada más derivo la variable. Y entonces tenemos que la derivada del ingreso con respecto al precio es menos 50. Este 2, p cuadrada, baja 2, y p, indicamos la variable otra vez, estamos aplicando obviamente la potencia. 2 menos 1, pues es 1, lo dejamos indicado. Y después más 500, que es una constante, por la derivada de la variable con respecto a la variable, que es la unidad. Perdón. Y ya nada más hacemos las operaciones. Menos 50 por 2, menos 100. Y tenemos aquí que 500 más 1 por 1, perdón, 500. Esto sería entonces la derivada algebraica de mi función original. Ya es la derivada. Ahora lo que vamos a hacer es calcular este punto máximo, donde propiamente es mi ingreso máximo de mi función. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar la función en un punto. ¿En qué punto? Bueno, es lo que queremos calcular, pero cuando la pendiente es 0. Esta restricción es la importante. ¿Por qué? Porque con el momento en que yo igualo a 0 esta función, lo que estoy haciendo es forzando a la ecuación a que me diga cuál es ese punto máximo. Lo que voy a obtener propiamente es este precio máximo, famosísimo precio máximo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacerlo obviamente de este lado. Aquí tengo yo otro problema que ahorita vamos a resolver. Y bueno, voy a borrar nuestros ejercicios.
Muy bien. Entonces yo tengo ya mi derivada, tengo mi condición para maximizar ese precio. Y entonces igualo mi función más 500. ¿Ok? Muy bien. Déjame pasar un poco. Bien. Entonces tengo que la derivada algebraica la igualo a 0. Y lo que hacemos es simplemente resolver esta ecuación lineal. Es decir, pasamos al primer miembro de la ecuación, ese 100p, de este lado queda 500, y despejo ese 100 porque quiero saber ese precio, y 500 entre 100 me da 5. Es decir, que este precio es de 5, el precio máximo. He calculado entonces el precio máximo. Obviamente, si yo conozco el precio máximo, pues puedo calcular el ingreso máximo. El ingreso máximo simplemente evalúa la función 5 pesos, que es el precio, o dólares, lo que vayamos a calcular, y listo. Es decir, evaluando la función original, que es la que yo tengo aquí, ese 5, me quedaría entonces menos 50 por 5 al cuadrado más 500 por 5. Y ya haciendo el cálculo, pues nos da el ingreso máximo. Obviamente yo los invitaría a que, para que ustedes se aseguraran de que esto está totalmente correcto, es elegir pues valores antes al precio, a este precio de 5, por ejemplo 2, y se van a dar cuenta que es inferior a este ingreso máximo. Cuando le doy valores superiores, en este caso vamos a decir 6, por decir algo, se van a dar en cuenta que el ingreso es inferior. Es decir, se van a dar cuenta que este 5 es definitivamente el precio máximo para mi ingreso. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Esto sería la síntesis de este tema. Lo que vamos a hacer es, o les voy a pedir, como de tarea o de ejercicio para su examen, estudiar, es a partir de esta función que yo tengo aquí. Voy a borrar esto. Obviamente lo que se va a evaluar. Entonces, es muy sencillo. Lo que se les va a pedir de esta función de costo, que tenemos número de bicicletas, que es Q, representado por la literal Q, y C por costo, es el costo por producir o vender bicicletas. Es encontrar ese costo al que vamos a llamar costo mínimo. ¿Sí? Obviamente, si tenemos una empresa, queremos siempre nuestro ingreso máximo y queremos un costo mínimo. ¿Para qué? Pues para percibir la mayor o la máxima utilidad. Vamos a calcular este costo mínimo. Y aquí, recuerden, jóvenes, de sus clases de álgebra elemental, esa Q que está en el denominador va a pasar negativa, reescribiendo obviamente nuestra ecuación original o nuestra función. Tenemos una nueva función de costo, y para hallar ese mínimo lo que vamos a hacer es derivar el costo con respecto a la cantidad de bicicletas. Al momento que yo tengo mi función, voy a igualar a 0, como lo hice con la del ingreso, y lo que voy a hacer es despejar de la ecuación la cantidad Q o número de bicicletas para hallar el costo mínimo. ¿De acuerdo? Háganlo de tarea, háganlo. Si tienen dudas, me mandan un correo. Con mucho gusto respondemos las dudas, o ahí mismo en clase, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Obviamente hay evaluación semanal esta semana, para que estén al pendiente de su clase. ¿Ok? Les agradezco mucho y que tengan excelente semana, jóvenes.